Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz. Le damos toda la gloria y la honra, bendito Señor, aquí de Bogotá, Colombia, desde el Centro de Restauración Internacional CRI. Pido, bendito Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todos mis hermanos que se congregan aquí en vivo y en directo, y también para los que están en otras ciudades, en otros países. Que tú les bendigas haciendo milagros, porque ellos escuchan con devoción, con respeto tu palabra, con fe, no para cuestionarla, sino para querer conocerte más a través de ella. Sorpréndelos, tú que conoces las necesidades de cada uno de ellos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, gracias por guiarnos a toda verdad. Bendito sea tu nombre. Gracias porque muy bien dijiste, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Señor. Amén. Tercera conferencia hoy sobre los testigos de Jehová. Recuerde que estamos en una serie de conferencias sobre sectas pseudocristianas. Hoy ya es la tercera conferencia sobre este grupo religioso. Ellos no se llaman iglesia. Ellos dicen que las iglesias son del diablo. Ellos se llaman los testigos de Jehová el Salón del Reino. Ellos, como toda secta, creen que ellos son los únicos, los verdaderos, solo el camino a la salvación es a través de ellos. Dejo claro que, porque
escuchan muchísimo mis conferencias personas de diferentes sectas, de diferentes religiones, que no estoy hablando contra las personas. Es como cuando estudiamos sobre el catolicismo romano, que fueron 18 conferencias donde mostré que que no es la iglesia del Señor, es un gran fraude, es una de las sectas más terribles pseudocristianas. Y les expliqué a ustedes que no hablo contra las personas. Yo tengo muchísimos amigos católicos, familiares católicos. Ellos fueron víctimas de un engaño. Yo hablo es contra la doctrina. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, doctrina de hombres, doctrina de demonios. ¿Comprenden? O sea, las personas fueron ingenuas y las engañaron con una secta. Entonces, cuando tú prediques, tú tienes que hacerle entender a la persona que tú no estás contra ella. No es nada personal, al contrario. Uno quisiera abrir la Biblia, mostrarles palabra por palabra, orar con ellos para que les resplandezca la verdad que es Cristo. Amén, mis preciosos. Y como en este caso sé que muchos testigos de Jehová me escuchan porque me mandan reportes de diferentes ciudades, de diferentes países y me dicen, pastor, envíe esa conferencia a un amigo que tengo que es testigo de Jehová y le envíe las conferencias. Entonces, qué bonito. Entonces, para los testigos de Jehová que me escuchan, no es nada personal. Te amo en el amor de Cristo. Y qué bueno que pudieras prestar atención y saber sobre el origen y las doctrinas antibíblicas que te enseñaron. Pero abre tu corazón, no a una religión. Abre tu corazón a la palabra de Dios sin quitarle, sin colocarle. Abre tu corazón a lo que dijo Jesús. Entonces, frase clave hoy, texto clave hoy, Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Jesús. ¿Dónde está la clave? Si tú quieres estar seguro que realmente tienes al Espíritu Santo, tú no puedes estar siguiendo una doctrina anticristiana. Entonces toma tu Biblia, léete el Nuevo Testamento. Sobre todo el Nuevo Testamento, lo puedes leer tú solo. Lo que diga Jesucristo, tómalo, créelo, jamás lo dude, porque Él es el Señor. Él es el Salvador. Lo que no diga Jesús, no lo creas a nadie. Y así nunca caerás en una secta. Por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, la doctrina de ellos, lo que le enseñaron a ellos, es muy anticristiana, pero totalmente anticristiana. Entonces, el que crea en mí, dijo Jesús, como diga la Escritura, promete Dios darnos esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Recuerde que los testigos de Jehová se les enseñó que el Espíritu Santo no es Dios. Terrible. Que el Espíritu Santo no es una persona. Terrible. Ellos se les enseñó que es una fuerza activa. Horroroso eso. Eso es lo que se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es terriblemente pecaminoso. Dios es un solo Dios verdadero, pero se manifestó en tres personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la sana doctrina. De Jesús, ¿qué dicen ellos? Que no es Dios tampoco, que Él es el arcángel Miguel, que Él es un Dios pero con D pequeña, que es un ser creado. Tremenda blasfemia. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, hoy no voy a explicar sobre la Trinidad, no es el tema de hoy, pero tengan muy en cuenta eso. Entonces, que venga en este caso, los testigos de Jehová, ¿sí? Bien presentaditos, con unas cartillitas muy bonitas, con colores y todo, y te vengan con la Biblia en la mano, y te golpean en la puerta de la casa, y bueno, y te vengan a decir
un poco de mentiras contra el Espíritu Santo, contra el Señor Jesucristo, contradicen la palabra, sencillamente es tremendamente peligroso. Después de que una persona cae en una secta, es muy difícil sacarla porque le lavan el cerebro. Es algo tremendamente, y eso pasa con todo lo que son las sectas pseudocristianas. Bueno, continuemos entonces con esta tercera conferencia. Hablemos algo sobre los aspectos históricos de los testigos de Jehová. Recuerden que ellos no se llaman iglesia, se llaman el Salón del Reino de los Testigos de Jehová o el famoso Atalaya, fundado en el siglo XIX en Estados Unidos en el año 1884 por Charles Ted Russell o Carlos Russell. Tengan en cuenta ese nombre, Russell. La autoridad de ellos son los escritos de este señor, Russell, y también del juez Rutherford. Y ellos, para interpretar la Biblia, tienen que ser gracias a lo que estos dos señores, fundadores de esta secta, le interpretan. Como toda secta, ¿no? Sí, la Biblia dice esto, pero hay que ver cómo lo interpretamos de acuerdo a nuestros escritos. Todas las sectas son así. La teología, ya les expliqué en la última conferencia, que es unitaria. Ellos creen que Cristo es un ser espiritual, él es el arcángel Miguel. Obviamente que eso es falso. Y la atracción que tienen ellos es que le hacen creer a las personas que son los miembros exclusivos del reino de Dios. Son ganados mayormente mediante materiales impresos. Ellos tienen su propia imprenta. Bueno, empresa, obvio. Su propia imprenta. Y en sus cartillas, seguramente tú has leído cartillas de ellos, hablan cosas muy buenas, científicas, descubrimientos, arqueología, salud, hablan cosas muy buenas. Pero poco a poco van a meter el veneno doctrinal, que es, repito, una doctrina anticristiana. Ellos van a negar el infierno, van a negar que el Espíritu Santo sea Dios, van a negar muchas cosas, van a hacerte creer que ellos son los verdaderos. Mejor dicho, es terriblemente anticristiano. Vamos entonces a hablar un poquito de los aspectos históricos. Si se hubiera hecho caso de Deuteronomio 18:22, que está en el Antiguo Testamento, a fines del año 1914, no se vería ahora en ciertas casas, en ciertos edificios, el rótulo Salón del Reino. No llegarían a la puerta los vendedores de la revista Atalaya y de los libros Sea Dios Veraz, El Arpa de Dios y otros por el estilo. No existiría el grupo religioso llamado los Testigos de Jehová, pues el texto bíblico aludido, o sea, el que dije que se hubieran conocido, Deuteronomio 18:22, dice así: si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado, con presunción habló ese profeta, no tengas temor de él. Porque ocurre que este señor, Carl Russell, empezó a profetizar lo que veremos más adelante, y luego no se cumplieron esas profecías, las fueron cambiando. Entonces este texto es clave. Cuando alguien diga venir de parte de Dios y profetice, y luego tú te das cuenta que esas profecías no se cumplieron, alerta, Dios ya lo dijo en su palabra, no tengan temor de ese profeta, o sea, no le crean, no viene de parte de Dios, está hablando mucha mentira. Entonces esa es una de las señales que Dios nos da para que no caigamos en sectas. No obstante, como se han seguido propagando las doctrinas de su fundador, aun cuando sus profecías han resultado falsas, esta organización cuenta actualmente con más de 8 millones de personas. Estamos hablando ya para el siglo XXI, ¿no? En todo el mundo. Entonces, algunos
hermanos dirán, uy, pero, y ellos mismos se jactan, ¿no? Los testigos de Jehová, ellos se jactan, dicen, tenemos 8 millones de miembros. Y una persona ingenua cae en ellos porque dicen, uy, es un templo grande, bueno, una iglesia grande, aunque ellos, repito, no le llaman iglesia, sino el salón del reino, los verdaderos hijos de Jehová, dicen ellos, ¿no? 8 millones. Pero resulta que ellos son una minoría. Las sectas son una minoría. El verdadero cristianismo son las personas que caminan con Cristo, que entregaron realmente la vida al Señor, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron siendo adultos y leen las Escrituras. Y eso suma millones de personas en el mundo. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Entonces no nos dejemos impactar por alguien que venga y diga, hoy nuestra iglesia, nuestra... Ellos no van a decir nuestra secta, ¿no? Por supuesto que no. En este caso, nuestro salón del reino tiene 8 millones de miembros en el mundo. Entonces tú le vas a decir, eso no es nada. Si en el mundo hay 8.000 millones de personas. Eso no es nada, eso no se ven. Cuando estudiemos los adventistas del séptimo día, porque es que se parecen mucho, porque de la doctrina adventista fue que se fundó la secta de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día que te dicen que hay que guardar el santo sábado y todo ese tipo de cosas, ellos también son una secta y ellos también son así. Ellos se jactan porque tienen tantos millones de miembros en el mundo y la misma, eso es, ay Dios bendito, eso lo hace uno es reír. Por eso es que es bueno estudiar. ¿Qué dijo el Señor? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Cristo, por eso léete el Nuevo Testamento, después te leerás también el Antiguo y ahí vas a conocer qué es lo que Cristo dijo, quién es Cristo. Porque tú necesitas caminar es con el Cristo de la Biblia, no con el Cristo que se inventan las sectas, que es un Cristo diferente. Aunque un testigo de Jehová debe decir lo que sabe a ciencia cierta, o mejor dicho, el verdadero testigo de Dios debería ser eso, ¿no? Pero los testigos de Jehová testifican sobre lo que los libros de sus fundadores Russell y Rutherford, y le llaman las verdades. Pero cuando realmente se estudia se hace un estudio histórico sobre estos personajes, hay demasiada inconcordancia. Se contradicen, falsas profecías, no conocían la teología. Pues así nació esta religión, ya les dije, para el siglo XIX, 1884. Tengan en cuenta que a ellos se les ha adoctrinado ahora, porque el testigo de Jehová lo adoctrinan mucho para estar de puerta en puerta, para pararse en las esquinas con unas revistas. Ellos todos los días lo hacen, porque a ellos les enseñan que así se ganan el cielo, que así tienen su seguridad con Dios, les aseguran todo eso. Como ellos se encuentran tanto con personas que ya leemos la Biblia, porque hoy en día muchas personas conocen del Evangelio, entonces ellos llegan allá a su central y dicen, vea, es que nos dicen que son cristianos, a todo momento con que soy cristiano y que la palabra dice es otra cosa. Entonces a ellos los adoctrinaron últimamente y ellos ahora te dicen, soy cristiano. Y muchos ignorantes, muchos ingenuos han caído en esa religión porque ellos dicen somos cristianos, pero mentiras, no son cristianos. Usan esa manera de hablar porque dicen creemos en Cristo. Lo que no dicen es que para ellos Cristo no es Dios. No, eso no se lo dicen de plano, ni nada. Le dicen, sí, nosotros somos cristianos, claro, y debemos ser como Cristo, y hablan bonito de Cristo. Y cae la persona en eso. Y otro punto importante es que ellos dicen, nuestra organización es fundada por Cristo. Es una gran mentira porque fue fundada en 1884, apenas en el siglo XIX, terminando el siglo XIX, y fue en Estados Unidos donde fue fundada, y que fundada por Cristo. Mentiras, fue fundada por el señor Charles Russell, y luego complementó todo el señor Rutherford.
Pareciera que un estudio del origen de esta secta desilusionaría a cualquier testigo de Jehová y lo haría abandonar el sistema, pero sus dirigentes han sabido desviar la mirada de los hechos, han cambiado el nombre de la organización varias veces y han hecho modificaciones en el texto de los libros publicados por el fundador para que las ediciones nuevas concuerden con la doctrina revisada de la actualidad. Entonces, han hecho muchos cambios a través de los años, hasta de nombre han cambiado, cuadran y descuadran. Entonces, para que ustedes se den cuenta por qué es muy difícil que un testigo de Jehová entienda que está en una secta, porque en los tiempos han cambiado muchísimo las cosas para tratar de cuadrarle allí. El joven Carlos Russell fue criado en la iglesia presbiteriana, pero después se hizo miembro de una iglesia congregacional. Le encantaba el tema de la segunda venida de Cristo y al asistir a una iglesia adventista se interesó mucho en sus doctrinas y estudios proféticos. Entonces, para los que no saben, la iglesia presbiteriana, allí en los Estados Unidos, es una iglesia de sana doctrina, seria. Estamos hablando en el siglo XIX. Y este muchachito había nacido, sus padres se congregaban en la iglesia presbiteriana. También le puedes llamar a iglesia evangélica. O sea, estamos hablando de una iglesia de sana doctrina. Y este joven desde pequeño lo llevaron allá. O sea, fue lo que llamaríamos evangélico. Era un cristiano de sana doctrina este muchacho. Pero fue creciendo y él tenía le encantaba mucho el tema de la segunda venida del Señor y qué bueno, porque eso nos debe llamar la atención a todos. Si hay algo que esperamos en la segunda venida de Cristo. Y este jovencito se retiró y algún día empezó a congregarse en una secta que había sido fundada hacía muy poco, la famosa secta de los adventistas del séptimo día, donde ellos estudian mucho los estudios de una de sus fundadoras y la llaman a profeta, Elena Helens de White, y qué cosa tan terrible. Allá cuando estudiemos los adventistas, sacaremos varias conferencias y vas a aprender muchísimo porque ellos creen lo que creen. Pero este muchacho, Carl Russell, quedó impresionado con lo que enseñaban los adventistas del séptimo día allá en Estados Unidos y eso lo influyó muchísimo para él cuadrar su doctrina. Lo que había aprendido, unas cositas con la iglesia presbiteriana, la iglesia evangélica de sana doctrina, ahora lo que escuchaba con los adventistas, y ahí fue haciendo un revuelto de todo y luego sacó sus propias conclusiones. Más adelante veremos que una de las grandes conclusiones de él es que el infierno no existe porque Dios es un Dios de amor. Pero ocurre que cuando él estaba en la iglesia presbiteriana, allá sí le habían enseñado que el infierno es real porque Jesús lo dice, porque Dios dice que sí lanzará al infierno a millones de personas, o sea, la sana doctrina. Así como el Señor habla de la salvación, también Dios habla de la condenación. Por algo vino a salvarnos y de algo vino a salvarnos y debe ser algo muy terrible a la vez de que dio su propio Hijo por nosotros. Este joven Carl Russell conocía la sana doctrina entre esas del infierno, la doctrina del infierno y demás, pero cuando ya llega a congregarse con los adventistas creían que no, que un Dios de amor no haría un infierno para sus hijos y un poco de cosas. Y a Carl Russell le encantó eso. Y él de allí, de los adventistas del séptimo día, tomó esa creencia que hoy los testigos de Jehová también hablan así. Ellos dicen, no, ¿cuál infierno? Dios es un Dios de amor, ¿cómo se le ocurre? Eso es mentira. Y ahí de paso contradicen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven por qué son anticristianos? Porque contradicen lo que el Señor enseñó. Muy bien. Tú te sales de cualquier iglesia donde vayas que contradigan las enseñanzas de Jesús, que tuerzan lo que Jesús enseñó, huye de ahí, porque eso lo llama la Biblia doctrinas de demonios, anticristianas. Hablan bonito de Cristo,
pero sus enseñanzas lo contradicen. En 1870, a los 18 años de edad, Carl Russell organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, allá en Pensilvania, en los Estados Unidos. Su propósito era estudiar la Biblia y en especial sus partes proféticas. Aunque la predicción que había hecho Guillermo Miller, para que lo tengan en cuenta, Guillermo Miller era un pastor evangélico, sana doctrina, mucha atención. Se puso a hacer predicciones calculando que el Señor vendría para el año 1844, sería la segunda venida de Cristo. Aquí hago un paréntesis porque es que va muy de la mano con los adventistas. Entonces, préstenme atención. Este Guillermo Miller, que era un pastor evangélico de sana doctrina, se puso a calcular, repito, la segunda venida de Cristo, ¿cuándo sería? Y él dijo que sería en el año 1844. ¿Sí? Este Guillermo Miller. Así de que eso falló. Muchas personas creyeron en sus profecías. No se cumplió. Las personas dejaron sus casas, sus trabajos, sus estudios, todo para encontrarse en aquel día con Cristo. Nunca llegó Cristo. Fue terrible eso. Entonces, este Guillermo Miller, él definitivamente se arrepintió de ponerse a calcular fechas, entendió que el Jesucristo había dicho, nadie sabe ni el día ni la hora, pero a veces somos necios. Jesús ya había dicho, nadie sabe el día ni la hora, entonces ¿para qué se pone uno allá? Pero así son muchas personas, muchos líderes de las iglesias, calculando, profetizando. Entonces, este Guillermo Miller, ese pastor, se devolvió para su iglesia cristiana de sana doctrina y ya no volvió a molestar con eso. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que una de ellas que había escuchado esas profecías era Elena de White y otros, y ellos dijeron, no, un momentico, yo sí sigo creyendo en eso, solo que la fecha está mal calculada, y ahí se formarían los adventistas del séptimo día. Entonces cierro paréntesis para que entonces puedan entender lo que les voy a decir. Aunque la predicción que había hecho Guillermo Miller sobre la vuelta de Cristo, la segunda venida de Cristo en la tierra para el año 1844, no se había cumplido, Russell estaba convencido de que su método de interpretación bíblica era correcto, o sea, el de el de Guillermo Miller, y lo utilizó para hacer sus propios cálculos y predicciones sobre la venida del Señor. Vamos comprendiendo entonces, Guillermo Miller, pastor cristiano evangélico de sana doctrina, se puso ahí con sus cálculos de la segunda venida de Cristo y le fallaron. Luego de ahí sale una secta, se forman los adventistas del séptimo día. Pero luego viene un señor Carl Russell, un joven, como les estoy enseñando, que luego sería el fundador de lo que llamamos hoy los Testigos de Jehová, y dice un momentico, no, este pastor Guillermo Miller, sí está su fórmula, me parece perfecta, y yo la voy a tomar, y yo sí voy a calcular correctamente. Entonces ahora se formaría otra secta, la que conocemos como los Testigos de Jehová. Así es que, este dijo, yo sí voy a utilizar esa interpretación de Guillermo Miller y la utilizo para hacer las predicciones sobre la segunda venida de Cristo. Eso lo dijo Carl Russell. Con el paso de los años fueron aumentando los grupos de lo que él llamaba los estudiantes de la Biblia y también lo llamaban los descubrimientos de su maestro. Empezó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente de la tumba, sino en espíritu. Mucha atención con esas enseñanzas originarias del fundador de los Testigos de Jehová. Repito, en esos días, con sus grupos de estudio bíblico, como le llamó Carl Russell, empezó a enseñar, entre otras cosas, que Cristo no había resucitado corporalmente de la tumba. ¡Qué cosa tan diabólica! Si hay algo que preciso transformó el cristianismo, es que Cristo resucitó. ¿Se acuerdan? Se apareció. Recuerden que el primer ser humano que pudo verlo resucitado en cuerpo fue María Magdalena. ¿Se acuerdan? Luego sus apóstoles, el mismo Tomás lo pudo tocar. Él comió con ellos. Durante 40 días se apareció después de haber resucitado y luego ya se fue.
y lo estamos esperando que vuelva porque lo prometió. Pero sí ven donde empiezan a torcerse en las escrituras, por eso se llama doctrina de demonios, todo lo que contradice a Cristo. Entonces este señor, este joven, que era un joven todavía, un jovencito Russell, empezó a enseñar y para él era el descubrimiento de las cosas del maestro, que Cristo no había resucitado corporalmente de la tumba, sino como espíritu. Por lo tanto, su regreso sería espiritual y no corporal. Oye, terrible. Si tú prestas mucha atención en las conferencias que siguen sobre los testigos de Jehová, vas a comprender entonces por qué una doctrina, una mentira lleva a otra. Eso es de ahí. Una mentira lleva a otra. ¿No? Bien. Pues salió con ese cuento de que entonces Jesús había resucitado ahora espiritualmente. ¿Ah? Y que según sus cálculos, Cristo había regresado al mundo en forma espiritual en el año 1874. Por tanto, el amanecer del milenio tuvo lugar en esa fecha, según él. Ahora había que proclamar las buenas nuevas, explicar el plan divino y juntar a los verdaderos seguidores de Cristo para que participasen en el reino del Señor. Entonces, ¿así notan cómo surgen las sectas? Pasa como con el catolicismo. ¿Cómo se inventaron que Pedro fue un papa? Cuando nunca fue papa, ni los papas existían. Pura mentira. La verdadera iglesia del Señor empezó en Jerusalén, no en Roma. Fue en Jerusalén y desde Jerusalén se extendió a todo el mundo. Dios nunca creó papas, nunca creó todo lo que la Iglesia Católica enseña. El 90% de sus doctrinas son totalmente anticristianas. Terrible. Pero ¿qué hacen? Una secta empieza a colocar una mentira sobre otra mentira, ¿no? ¿Sí me comprenden? Ahora cuando hablamos de los testigos de Jehová, mire dónde empieza una secta. Empiezan a torcer la Biblia, a calcular cosas, cuadran una con otra, y cuando pasan siglos, esa mentira se convierte en una verdad. El mito se convierte en una realidad, pero obviamente es pura mentira. Entonces, miren los orígenes de los testigos de Jehová, de su doctrina. Viene ese jovencito ignorante porque él no conocía ni el hebreo para poder entender bien el Antiguo Testamento, no conocía el griego para poder conocer el Nuevo Testamento, no tiene estudios teológicos, él solo cogió la Biblia desde ese momento y empezó a formar grupitos y llamarles los estudiantes de la Biblia, como cualquier joven que dice, leamos la Biblia a ver qué entendemos. Así pasó. Y para completar este muchacho, ya les expliqué, se había salido de la sana doctrina que era la iglesia presbiteriana en esa época y había caído a los adventistas del séptimo día que estaban enseñando un poco cosas torcidas. Y ahora a este jovencito le gustó cómo ese pastor evangélico había calculado, aunque se equivocó, en la venida del Señor, y ese salió más general. Este futuro testigo de Jehová salió más general porque dijo, no, yo sí voy a calcular bien. Es más, Cristo no resucitó físicamente de la tumba, él resucitó fue en el espíritu. Y es más, Cristo, dijo él, vendría, su regreso no sería físico, como muchos lo creen, sino sería espiritual y vendría en el año 1874. O sea que, mejor dicho, esta secta sí que fue peor de mentirosa. Increíble. Bueno, ahora, él empezó con su grupito de muchachos, luego se fue multiplicando, a decirles, entonces vamos a proclamar que el Señor vendrá para 1874 en forma espiritual. No lo verán, nadie lo podrá ver, pero vienes para esa fecha. Y empezó a llevar esa falsa enseñanza. Con ese propósito, se inició en 1879 la publicación del periódico The Watchtower and Herald of Christ Present, que significa la torre del vigía y el heraldo de la presencia de Cristo. Por eso ellos se conocen como la Watchtower. Grábate este nombre también, la Watchtower. Se conocen como los testigos de Jehová, se conocen como los atalayas, se conocen como los del Salón del Reino, y grábate, repito, la Watchtower.
Ellos tienen su propia imprenta porque hasta la Biblia la modificarían en su propia imprenta, valga la repetición de la repetidera. Entonces, apréndete todos esos detallitos para que en el transcurrir de todo el estudio de estas conferencias vayas comprendiendo más sobre el origen de ellos. En 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía. ¿Sí comprenden la Wattower? Ya quedó oficializado en 1884 ya en los Estados Unidos y se le llamó así, la Organización Internacional de la Sociedad de los Tratados de la Torre del Vigía, porque ellos a través de literatura, ¿ves? De tratados, literatura, empezaron a expandir, gracias a la imprenta, esas falsas enseñanzas sobre la segunda venida del Señor. Ya después se inventarían muchas mentiras más, ¿no? Como todo secta. El caso fue que también se ha conocido como la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, se ha conocido también como la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, se ha conocido también esa secta como Reino Teocrático, también se ha conocido como Púlpito del Pueblo, también ha tenido un nombre llamado la Aurora Milenial, también se le llama el Russellismo, obvio, porque fue creado por Karl Russell. También se le conoce como Sociedad Bíblica y por último, Tratados de la Torre del Vigía, también como Sociedad Atalaya y desde 1931 lleva el nombre oficial de los Testigos de Jehová. Como el tiempo se está acabando, pero qué bonito que todos los miércoles y jueves podemos estudiar sobre sectas, entonces vamos a darle gracias al Señor porque luego continuaremos. Padre, yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar sobre sectas y de paso nos ayudas a profundizar más en la sana doctrina. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Tú dijiste, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Quiera el Espíritu Santo que tienes para nosotros por creer en ti, como dice la Biblia. Entonces, Señor, aquí estamos cada vez profundizando más en tu palabra, porque no queremos ser engañados por una secta. Queremos ser guiados a la verdadera salvación, que solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Oramos por los testigos de Jehová, para que tú nos ayudes a llevarles a que conozcan estas raíces, que conozcan la palabra y huyan de doctrinas anticristianas. Te pedimos, Señor, por ellos, porque conocemos a muchos testigos de Jehová buenos, que quieren hacer lo bueno, que quieren conocerte, que te sirven, pero no se han dado cuenta que cayeron en un engaño demoníaco. Ayúdanos a hablarles con amor, con mucha paciencia, a orar por ellos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, amados.